Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a esperar un poquito para que entren sus compañeros, por favor. Buenas tardes, doctor. Disculpe la tardanza. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a comenzar. Esperamos 2 minutitos, por favor. Ok. Sí, por favor, que se integren todos sus compañeros. Está bien. Entonces, voy proyectando mi pantalla una vez y ya en cuanto me indique comenzamos. Listo, Adrián, puedes empezar, por favor. Ya saliste bien en la foto. Sí, doctor. No sé, entró y me dijo, es mi hermana, pero ni me dijo para qué. Ok, doctor, entonces vamos a comenzar. Bien. La clase pasada revisamos los materiales de osteosíntesis con usted el día de ayer, entonces solo para recordar, compañeros, cuando hablamos de osteosíntesis, en específico de la cadera, tenemos 3 dispositivos diferentes, ¿ok? Podemos utilizar los tornillos, ¿sí? Tornillo de esponjosa, Sí. canulado, es uno, que es lo que estoy señalando en este momento. Aquí estos son los tornillos de esponjosa canulados. Podemos utilizar también el aparato de compresión dinámica, ¿okay? O la placa de compresión dinámica, que es lo que tenemos en esta imagen, en este extremo, es esta, vean, esta es la placa, ¿sí? Junto con No, esto. no es una placa, esa no es una placa de compresión dinámica, es un sistema DHS Bueno, sí. con un tornillo deslizante.
Un tornillo deslizante, así es, doctor. Sí. Y en este caso tenemos también el clavo intramedular bloqueado, ¿ok? Esta imagen de aquí corresponde a un clavo intramedular, ¿sí? Que va a estar bloqueado. ¿Sí? Entonces, estos son nuestros materiales de osteosíntesis. Ahora, parte de la osteosíntesis también tenemos materiales para el cambio de la articulación, materiales protésicos totalmente, que igual ya los revisamos en la clase pasada. Entonces, recordando respecto a las indicaciones, primero vamos, de acuerdo a la clasificación de fractura, desde proximal hasta distal, tenemos fractura de cuello femoral, fractura intertrocantérica o subtrocantérica. Las de cuello femoral consideramos sobre todo la edad, si el paciente es menor de 60 años o mayor de 60 años, y después de la edad consideramos el desplazamiento, si está desplazada o no desplazada. Y de acuerdo a esto nosotros vamos a seleccionar entre los tornillos de esponjosa y vamos a seleccionar entre la artroplastía o entre los tornillos de placa con tornillo deslizante. Entonces, en fracturas desplazadas y no desplazadas de pacientes jóvenes, lo que se prefiere es la osteosíntesis con tornillos canulados. Y en pacientes que tengan una fractura desplazada de edad avanzada, se prefiere la artroplastía. ¿Okay? Entonces, siguiendo este esquema de la derecha, tenemos nuestros Adrián, recuerda lo que acabas de decir en los cuadros que están a tu izquierda. En las desplazadas y no desplazadas en pacientes jóvenes, recordemos lo que dicen los autores, que es mejor que conserves el hueso del paciente antes de que le pongas un implante, ¿sí? Es decir, estás hablando ahí de pacientes jóvenes generalmente. ¿Por qué? Porque tienes ahí jóvenes precisamente, y el hueso de esos pacientes es un hueso que está muy bueno, digamos, tiene muy buena cantidad de hueso esponjoso, muy buena cantidad de hueso cortical, es fuerte. Pero en el cuadro de abajo tienes a los pacientes que ya tienen una pérdida importante de minerales, de hueso precisamente. Entonces ahí en ellos ya la presa, si pusiéramos tornillos, la presa entre el tornillo y el hueso no va a ser tan adecuada, y por lo que se preferiría entonces la artroplastía o bien el uso del cemento para hueso. Adelante, por favor, Jorge. Sí, de hecho es lo que tengo indicado aquí en pacientes de edad avanzada, la artroplastía. Entonces, en esta imagen, que tenemos nuestros dos métodos, osteosíntesis o artroplastía. En las fracturas desplazadas en paciente joven, preferimos la osteosíntesis. Y también en las desplazadas. El método también va a ser osteosíntesis. Paciente anciano, ¿sí? El tratamiento de elección va a ser la artroplastía. Ahora, ¿por qué en pacientes ancianos? ¿Sí? Por lo que comenta el doctor, ¿okay? De la calidad del hueso que tenga esta persona, pero también por las alteraciones en la vascularización que ya pueda presentar. De hecho, la necrosis avascular es más frecuente en pacientes ancianos, por lo que ya no es muy recomendable dejar la articulación. ¿Sí? Ya es mejor hacer el cambio, ¿sí? Dependiendo si hablamos de una EMI o de una artroplastía total. ¿Okay? Entonces vamos definiendo nuestro tratamiento de acuerdo a la edad, ¿sí? El trazo de la fractura o el sitio donde se realizó, y si esta es desplazada o no desplazada. Bien, entonces, como les comentaba, respecto a la osteosíntesis, los dispositivos tenemos el tornillo deslizante de cadera, el clavo intramedular, femoral proximal, o también podemos tener acá, faltaría pues los tornillos, ¿sí? Los tornillos de esponjosa canulados. En el clavo deslizante, el tornillo deslizante de cadera, ¿okay? Se prefiere en las fracturas pertrocanterias, ¿okay? Mientras que los clavos femorales, los clavos intramedulares, se prefieren en fracturas que tengan un trazo de oblicuidad o en fracturas subtrocanterias. ¿Okay? Entonces, si la fractura se produjo 5 centímetros por debajo del trocánter menor, vamos a utilizar un clavo intramedular, ¿okay? Un clavo bloqueado. Pero, mira, perdón,
Adrián, yo creo que eso que comentas, yo creo que eso es un poco como receta de cocina, ¿sí? Ok, ¿Por qué razón? Porque esto lo tendremos que dejar a criterio o a necesidad del cirujano, ¿sí? Yo creo que sí, está indicado. O sea, ¿qué es lo que se usa en los determinados tipos de fracturas? Lo que nos estás mencionando. Los tornillos, el tornillo deslizante de cadera, el enclavado endomedular con clavos cortos, o bien otros tipos de implantes, porque también hay más implantes, ¿eh? Hay unas placas que se llaman placas anatómicas o placas LCP, o sea, placas de bajo contacto, de lo que ya hemos hablado, que son aleación de titanio y que los pernos se ensamblan realmente contra la placa, dejándonos algo así como un fijador externo, ¿sí? Pero bueno, son varios los implantes que tenemos, entonces ya el cirujano, según su preferencia, según su habilidad, es lo que va a usar en determinado tipo de fractura, ¿de acuerdo? de acuerdo. Ok, adelante. Y bueno, en las imágenes de la derecha, bueno, aquí tenemos un tornillo placa deslizante, ok, podemos observar, ¿sí? La placa, recuerden, esta está por fuera del hueso, o sea, no es intramedular, y el tornillo deslizante como tal aquí hasta la cabeza femoral. Y en este caso tenemos un tratamiento con tornillos canulados, una osteosíntesis con tornillos canulados. Vean, perdón, vean cómo ahí en la última imagen que nos presentas, ¿la puedes ampliar? Esa. Vean cómo las roscas de los tornillos han cruzado el trazo de la fractura. La fractura es una basicervical, ¿sí? Sí, Tantitito a tu derecha, tantitito a tu derecha, arribita, ahí, por ahí sí. está la fractura, exactamente. Entonces, lo que habíamos comentado de los clavos, perdón, de los tornillos que tienen, perdón, los tornillos de esponjosa, la rosca deberá cruzar el trazo de la fractura. Y acá, por ejemplo, estamos mirando algo particular de esos tornillos, que son tornillos de rosca corta, porque también tenemos tornillos que la rosca llega hasta la mitad del vástago, ¿sí? Unas son roscas largas y otras son roscas cortas, como en este ejemplo. Lo único que señalo es que la rosca ha cruzado el trazo de la fractura. Y si te puedes ir a la cabecita de los tornillos, a la cabeza abajo, 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 abajo. Perdón. En la cabecita, ahí exactamente. Esa línea que tenemos ahí, ¿ya la vieron? Sí, está en la cabecita, pero esa línea que señala la manita exactamente, eso es una arandela, ¿sí? Los que no sabíamos que era una arandela es una rondana, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esta arandela? Va a ampliar la superficie de contacto metal-hueso para que la cabeza no se hunda, así, no se hunda entre el propio hueso. Sí, no sé si me expliqué. ¿Sí? Entonces se amplía la superficie de contacto metal-hueso y el tornillo no se hunde al estar atornillándolo fuerte, vamos. ¿Sí? Es una cosa que se hace en los pacientes que tienen hueso osteopénico u osteoporótico. Adelante. Ok. Entonces, perdón, vean. La fijación interna con tornillos canulados, aquí lo podemos observar en este esquema. Y en este caso se utilizó, bueno, de acuerdo al artículo que consulte del 2017, para no caer en la receta de cocina, ¿sí? Pero pues para fracturas de cuello femoral no desplazadas, ¿sí? Se prefieren estos tornillos canulados. ¿Sí? Como se observa en este esquema de la izquierda, tenemos el trazo de fractura, en este caso podría ser un transcervical, ¿ok? Y pues tenemos los tornillos, ¿no? Estos, Para de poner un hecho aquí se... tornillo de estos, perdón, para poner un tornillo de estos, lo primero que tenemos que hacer es poner un clavo guía, se llama clavo guía, para que nos mantenga quietos a los cabos de la fractura, que no se desplace, no se mueva la fractura, y ya con los clavitos o sobre los clavos montamos el tornillo, como es canulado, como tiene un agujero en toda su longitud, pues
el mismo clavo que hemos puesto nos sirve de guía para insertar nuestro tornillo. ¿Ok? Ok. Entonces, así se puede observar ya en el postoperatorio, radiografías de control. Nuevamente, mira, acá la rosca ha cruzado el trazo de la fractura y este es un paciente joven, puesto que no tiene en la cabeza, los tornillos no tienen una arandela. ¿Ya vieron la diferencia? Es un paciente joven realmente. ¿Ok? Adelante. Y bueno, aquí sería igual una radiografía, pero en este caso lateral, ¿no? Para observar, aquí se observa el trazo de la fractura. Esa es una radiografía axial. Doctor, nada, bueno, me quedó duda de esta radiografía, pero también podríamos pensar en daño en el acetábulo. Pareciera que tuviera un daño ahí, sí, efectivamente. Pareciera, sí. Sí, porque se ve ahí se ve un espacio, exactamente, ahí se ve un espacio como si hubiese habido una pérdida y se ve ahí una protrusión del hueso, como si estuviera un callo de consolidación ahí, ¿sí? Yo creo que sí tuvo por ahí alguna fractura y esa no la manejaron o no la vieron en su momento. Acá es donde tenemos que solicitar entonces una tomografía para poder identificar si efectivamente es o no es una fractura, ¿sí? Porque si tú la dejas así, te van a demandar, ¿ok? Aquí no demandaron al autor de las fotografías, pero, o a lo mejor no mencionaron el manejo que le dieron a esa fractura del fondo del acetábulo, una fractura transversa, parece, del acetábulo. Pero bueno, nos enfocamos solamente al tema de hoy, que es la fractura del cuello. Pero sí hay algo por ahí, ¿eh? Y de hecho no me quise meter ya con la parte de pelvis porque va a ser un tema más adelante. Pero recuerda que bueno, compañeros, recuerden que la clasificación de Pipkin, ya en grado 5, ya involucra no solo fractura de fémur proximal, sino también ya te habla sobre fracturas en el acetábulo asociadas. Ok, ahora, el tornillo deslizante de cadera también. En este caso lo utilizaron para una fractura en la base del cuello femoral, no desplazada. ¿Sí? Como partes encontré que es el tornillo cefálico, la placa y los tornillos de fijación. ¿Y qué ventajas tiene? Por ejemplo, si ustedes tuvieran un paciente joven y tuvieran que decidir entre un tornillo de esponjosa canulado o un tornillo deslizante de cadera, por lo que encontré, es mucho mejor el deslizante de cadera porque tolera mayores cargas biomecánicas. O sea, le va a permitir a la persona poder desarrollar actividades que requieran un poco más de peso, que le pongan mayor carga a pues como tal, al fémur, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que encontré. Ok, mira, también hay otro comentario acá. Vemos la figura de arriba a la derecha, vemos que el ángulo de ataque entre la placa y la funda, donde va a insertarse el perno y el tornillo deslizante precisamente, tienen un ángulo ahí de ataque de 135 grados, de 130 grados, perdón, ¿sí? Lo menciono porque tenemos otra placa igualita que esta, pero con un ángulo de ataque de 95 grados. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, regrésame la anterior, por favor, la de al lado, la radiografía de al lado, ese dibujo, perfecto. Entonces, imaginen ustedes que esta placa que estamos viendo en pantalla, el ángulo de ataque es a 95 grados, ¿sí? Más arribita, ahí exactamente, ahí es donde entraría el tornillo en un sentido horizontal para llegar desde la cortical externa hasta el cuello y hasta cerca de la cabeza femoral o a la cabeza femoral, ¿sí? Con un ángulo de ataque, insisto, de 95 grados. Muy bien, así en esa dirección que tienes, ahí entraría el tornillo deslizante y la placa asentaría en la cortical externa del fémur. Esto se los comento porque cuando hablamos de fracturas de los cóndilos,
de los cóndilos, me refiero a la fractura de los cóndilos femorales. Seguramente nos van a hablar ahí de el uso de una placa como esta, una placa deslizante, un tornillo deslizante, pero con un ángulo de ataque de 95 grados, ¿sí? O sea, una placa que podemos usar tanto para cadera como para cóndilos es esta, pero con un ángulo de ataque de 95 grados. La de 130 grados es única y exclusiva para la cadera, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Ok. Y no, ¿Sí? un minuto, doctor, nada más, porque es para el sonido del equipo. Así que, compañeros, bueno, traje un video para no estar tan perdido respecto a esto, nada más que lo voy a adelantar un poco porque al inicio del proceso, ese procedimiento para colocar el tornillo dinámico de cadera, solo que al inicio, sobre todo son consideraciones en cuanto a posición. Entonces, vamos a editarlo. ¿Todos están viendo? ¿Ya? Sí. Nada más. Mira, ahí donde está el círculo, detén tu video, por favor, deténlo tantito. Ahí donde está el círculo, se han seccionado la inserción del vasto externo, ¿sí? Sí. Yo les dije que hay gente que divulsiona el músculo para entrar transmúsculo y algunos otros que hacen un corte proximal en la parte tendinosa del vasto externo para poder accesar hasta el hueso. Nada más como un detalle técnico ahí. Adelante. Ahí está un clavo guía. Todo lo va realizando con imágenes en tiempo real. Gira el vasto lateral, sutura y ya, esencial. Entonces es el procedimiento para colocar el tornillo deslizante de cadera, tornillo dinámico, también lo encontré con ese nombre. Entonces, pues, lo que mencionaba el doctor respecto al clavo guía, bueno, cable de guiado en este caso. Sí, ya, con esto realizan el procedimiento, siempre todo manteniendo alineado obviamente para que ingrese este tornillo en nuestra cabeza femoral. Entonces, era un breve video del procedimiento. Ahora, respecto a la artroplastía, también el doctor ya estuvo comentando bastante respecto a esta. ¿Sí? Depende del grado de desplazamiento y sobre todo en pacientes con factores de riesgo. ¿Sí? La artroplastía presenta mayor función y mejora a un año de evolución a comparación de otros métodos. ¿Sí? Entonces, realmente, ya en pacientes de edad avanzada, esta es la opción. Y tenemos la hemiartroplastia y la artroplastia total. Aquí como diferencia, pues también lo platicábamos ayer respecto a los cambios en la fosa acetabular, ¿sí? el vástago como tal, que se inserta en el hueso femoral. Y bueno, de esto
realmente no lo detallé, ¿sí? Solo investigué pues, los tipos de prótesis que hay para la artroplastía. Aquí tenemos diferentes materiales, diferentes formas. Sí, pues no profundicé por lo mismo de que siento que este ya es más de otro nivel. Más viejito todo eso, No, porque sino ya recuerda que les comentaba que dice ahora alguna escuela que ya no uses prótesis parciales, ¿sí? Prótesis de un solo componente, ya no las uses. Mejor usa una prótesis total. Y de estas, la única que estoy mirando, pues es la B, hasta arriba la B, la de Thompson, es la que se usa con mayor frecuencia. Acá no veo otra. Hay otra prótesis que pareciera que es la D de dedo, que esa pareciera una de Lascano, así se llama, prótesis de Lascano, que también es usada y la diferencia es el vástago que lleva por debajo del cuello. El vástago que lleva por debajo del cuello, no, ese que está oblicuo, está perpendicular al cuello. El que está perpendicular al cuello, arribita, arriba, esa, para que asiente bien sobre la superficie del hueso. Como ven ustedes, todas las prótesis tienen abajo de la cabeza, tienen un collar que es en el que asienta o el que se aprovecha para que asiente sobre el hueso y va a transmitir las cargas en forma adecuada. ¿Sí? Y sobre todo, el uso de las prótesis en los pacientes mayores, en cualquier paciente, te permite que la actividad articular sea inmediata realmente, ¿sí? En cambio, con una prótesis, perdón, con un implante de otro tipo, llámense tornillos canulados, llámense tornillos esponjosa, llámese clavo deslizante, llámese un clavo corto, endomedular o largo, estos deberás esperar un poco de tiempo para que empiece a consolidar la fractura, ¿sí? Y puedas entonces ya, una vez que tienes datos de consolidación, puedes ya someter a tu paciente a cargas con su articulación. En cambio, con una prótesis, ya sea parcial o total, la carga la puedes realizar inmediato a después de haber colocado tu implante. Adelante. Ok. Y también traigo un video del procedimiento para la colocación de una Esa prótesis. cosa se llama rima, ¿sí? Se llama rima, es como una media naranja, ¿sí? En la parte convexa, la que no vemos, tiene picos como un rallador de queso, ¿sí? Para quitar todo el cartílago del acetábulo. Entonces, vamos a- ahí va.
Vean esos picos que lleva para que se atore contra el fondo del acetábulo. Esa se llama rima, para moldear el canal para el vástago. Esa es la cerámica, cabezas de cerámica. Es una demostración de procedimiento para esta artroplastia. En este caso es una artroplastia total, completa, que podemos ver el procedimiento tanto en fosa acetabular como con el implante. ¿Okay? Entonces, vamos para aplicar. Ahora, en este caso es un apartado especial para las fracturas subcutâneas. Nada más para mencionar aquí de lleno el clavo femoral bloqueado, el clavo intramedular bloqueado. Es el que vamos a hacer radiografías, sobre todo desde subtrochanteria. El manejo llega a ser similar, como les comentaba, con... creo que hay una pregunta, doctor, de Iliquei. Sí, sí tengo una duda respecto a la cirugía. Bueno, es que no observé bien ahí al inicio. Cuando se hace el corte, ¿la cápsula queda intacta o también se retira todo el tejido conectivo de la cápsula cuando se Tiene su micrófono mete? apagado, doctor. Doctor. Creo que no está. Doctor. Doctor. No está, creo que no está. No escucha. No, sí está, pero no escucha. Perdón, ya. Recuerda que la cápsula acetabular, la tienes que abrir. La tienes que abrir para poder accesar hacia la cavidad acetabular. Una vez que accesas a la cavidad acetabular,
ya estás mirando el cuello, la región de los trocánteres, y ya sabes en dónde va a ser ese corte que hicieron para sacar una rebanada de hueso. Ahora, ya sacaste ese trozo de hueso, ahora lo que tienes que hacer es sacar la cabeza, tienes que meter un aparato así como los sacacorchos, ¿sí? Como un sacacorchos que lo vas a meter ahí en la parte esponjosa de la cabeza para que con ese más otro elemento que parece como un calzador de zapatos, ¿sí? Como ese que usamos para calzarnos el zapato, así vas a usar esos dos para sacar la cabeza y tienes que cortar ahí en ese momento o arrancas literalmente el ligamento redondo. Acá al seccionar o al arrancar el ligamento redondo, estamos mirando que pues se queda ahí, lo tienes que cortar hasta casi el ras del fondo para que no ocupe espacio y pueda permitir que la cabeza femoral y la copa acetabular asienten perfectamente bien en el fondo del acetábulo, ¿sí? Pero sí, ahora, la cápsula articular, ya hiciste la sustitución con una prótesis parcial o total. Algunos autores dicen que no hay ningún inconveniente en que dejes abierta la cápsula articular. Otros dicen, yo la suturo para que me dé un reforzamiento y no me permita que haya luxación del componente que he colocado. O sea, las dos escuelas funcionan, la que te deja la cápsula abierta y la que la deja reparada. No hay ningún problema, ¿de acuerdo, Kevin? Sí, doctor. De hecho, esa iba a ser mi segunda pregunta. ¿Qué tanto se puede luxar después de haber hecho la cirugía? Si no se sellara la cápsula, por así decirlo, y versus si se sellara la cápsula. ¿O qué recomienda usted? No es tanto la cápsula lo que permita la luxación, sino en este caso es la orientación con la que tú dejas colocado el implante, ¿sí? Si dejas una prótesis parcial en anteversión o en retroversión, o sea, la cabeza dirigida, fíjate que el ángulo cérvico-oficiario tiene 135 grados y tiene una anteversión de 5 a 10 grados aproximadamente, 5 a 9 grados ese cuello y cabeza femoral, ¿ok? Entonces, con esta orientación que te acabo de dar, tú deberías dejar en esa misma orientación el implante femoral. Si no lo dejas con esa orientación, entonces corres el riesgo de que cuando realice un movimiento de aducción, por ejemplo, aducción que cruce la pierna, en ese momento se te puede luxar tu articulación, ¿ok? Luego, esa es una. Cuando tienes una prótesis total, ahí debes de checar el componente femoral, claro, con las mismas angulaciones, y debes también de checar cómo vas a dejar posicionada la copa acetabular, o sea, el acetábulo, ¿sí? Ahí tienes una relación en la mesa, vas a usar la mesa de cirugía, que es tu plano horizontal, y tienes que usar una angulación anterior de 45 grados para que tú puedas, una angulación superior de 45 grados y los grados de anteversión acetabular para que quede en la posición adecuada y no se luxe esa cabeza. Sí, es relativamente frecuente que se llegue a luxar una prótesis, sí, cómo no, pero es porque no la dejaste bien colocada desde el inicio. Esa es una. Dos, dependiendo del abordaje que tú uses, si es un abordaje posterior de la cadera, tienes más riesgo de que se luxe porque tienes que seccionar al piramidal de la pelvis, y al piramidal de la pelvis predominantemente, a los rotadores, vas a seccionarlos y eso te permite que se pueda después romper la sutura para volverlos a unir y te permita entonces una luxación. Esto es con el abordaje posterior.
Si tú lo haces con un abordaje lateral, tienes menos riesgo de luxación. Si lo haces también con un abordaje anterior o anterolateral, también te disminuye el riesgo de luxaciones. Entonces, sí tienes riesgo de luxación debido a una mala colocación, a una mala orientación o debido al abordaje que tú has usado para el procedimiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Adelante, Adrián. Ok, entonces, bueno, lo que les comentaba del clavo femoral y pues complicaciones con respecto a este tratamiento, se pueden dar alteraciones en la consolidación y se puede dar rotura del implante. De hecho, hay una clasificación, nada más por mencionarla porque no la coloqué directamente, hay una clasificación de fracturas periprotésicas, que están asociadas a una vez que ya ponen la prótesis, que se fracture nuevamente el hueso. Pero ahí en esas periprotésicas tienes tres niveles para la fractura periprotésica. El primero es por debajo de la punta del vástago, ¿sí? El segundo a nivel de donde termina el vástago. Y el tercero por encima de donde terminó el vástago. Son tres tipos de fracturas, pero no las vemos comúnmente con esta. Con esta que tenemos en pantalla, ¿no? Aquí tenemos algunos otros problemas, como puede ser la fractura del implante, ¿sí? La fractura del implante, o sea, la fractura del clavo, ¿sí? Y si se fractura ese clavo, o porque la orientación de los pernos que están ahí de la cortical hacia la cabeza femoral no es tan adecuada, entonces puedes tener problemas bastante serios. Ahora, te quería comentar acá, para el uso de estos clavos, que ya los habíamos comentado, para recordar solamente, es que algunos clavos centromedulares tienen que regularizarse el canal medular, ¿sí? Entonces, al ampliar el canal medular para que quepa el clavo, entonces, ¿qué es lo que yo estoy condicionando al hueso? Porque le voy a meter una rima, una broca para ampliar, para regularizar ese canal medular y el clavo pueda entrar sin mayor problema. ¿Qué es lo que yo puedo generarle a ese hueso cuando estoy trabajando en su canal medular? ¿Alguien que me diga? Creo que ya lo hablamos. ¿Perdón? Fracturado. Sangrado. Sangrado, sí, pero ¿a quién dañé entonces? El sangrado que me dicen, ¿de dónde proviene? De las células eritropoyéticas. No, ¿cómo va a ser el sangrado de las células eritropoyéticas? ¿De dónde? De la cortical. Sí, porque estoy dañando, estoy regularizando a la cortical por su cara interna, o sea, en el canal endomedular, pero ¿a quién dañé? ¿Qué tenemos normalmente en el canal medular? Ya lo habíamos platicado. La médula ósea. La médula ósea como tal, doctor. ¿Perdón? La médula ósea como tal. No. Bueno, sí está ahí la médula ósea, pero no es el caso en este momento. ¿Qué otra cosa tengo ahí en el canal medular? Que eso se los enseñaron en su primer día de clases en anatomía. ¿Cómo se nutre el hueso? ¿La arteria nutricia? La arteria nutricia, muy bien, la arteria nutricia. Fíjate que yo no sé por dónde corre, por dónde está, porque es un tubo ese canal medular, ¿de acuerdo? Entonces estoy metiendo una broca para regularizar, para ampliar ese canal medular y puede entrar el clavo. Este proceso se llama rimado. ¿A quién dañé? A la arteria nutricia, por lo tanto dañé a la circulación endóstica. ¿Y qué le pasa al hueso después? ¿Qué le puede pasar al hueso porque dañé la irrigación endóstica? Necrosarse.
Pues no va a haber necrosis avascular, porque todavía tengo la irrigación. ¿Qué otra irrigación tengo? La perióstica. La perióstica, claro. Por lo tanto, aquí entonces, ¿cuál es la irrigación más importante en los huesos largos? ¿La endóstica o la perióstica? La perióstica. La perióstica, ok. Sí, entonces tenemos que ir checando detallitos de esta forma. Hay otros clavos que son clavos no rimados, es decir, son clavos delgados que no necesitamos regularizar el canal endomedular. ¿Estos, doctor, los clavos de Ender? Esos son otros, esos no son clavos bloqueados, estamos en los clavos bloqueados todavía. ¿Sí? Estamos en los clavos bloqueados, pero hay dos grupos, el de los clavos rimados y el de los clavos no rimados. ¿Ok? Para que ustedes tengan en consideración qué tipo de clavo pueden usar en qué paciente, un rimado o no rimado. Y esto ya lo hemos visto cuando habíamos hablado de las fracturas abiertas. Dijimos que hay una escuela que dice, no le pongas ningún implante a tu fractura expuesta. Y la otra escuela dice, sí, cómo no, ponle un clavo no rimado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es delgadito. El clavo rimado, ya sabemos que pasamos una broca al canal medular para ampliar su canal, y si tuviéramos una fractura expuesta, estamos arrastrando gérmenes desde el foco de la fractura hacia proximal o distal en el hueso. Por eso usaríamos los clavos no rimados. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Ok, adelante pues. Entonces vemos, perdón, ya nada más aquí. Vemos que acá en pantalla tenemos clavos largos, ¿sí? Clavos largos, y tenemos también otros clavos que son clavos cortos para las fracturas de la cadera. El clavo gamma que ya nos había mostrado por ahí su compañero Adrián. Adelante, Adrián. Okay, sí, de hecho aquí también había diferencia entre la forma en la que se podía, digamos, asegurar, o sea, el trazo desde la cortical, que es lo que observamos en este. Ajá, la forma de abordaje del perno, de los pernos. ¿Sí? Dijimos que hay unos que tienen, por ejemplo, la primera figura de arriba, el perno de abajo, ahí donde está tu mano, exactamente, es un perno horizontal. Y el otro, el orificio es un orificio oblicuo. Puede ser oblicuo hacia abajo o, como en la figura de al lado, oblicuo hacia arriba, ¿sí? O tener, en lugar de dos agujeros, tener mejor una ranura, ¿sí? Para que nosotros le podamos dar la orientación que se requiera según el caso. Entonces, ya igual traía respecto a los clavos Ender, pero bueno, estos, de acuerdo a lo que encontré, es bajas tasas de consolidación, implantes obsoletos, y se asocian a mayor frecuencia de reintervención. Fíjate, Adrián, que estos se llaman clavos de Ender o varillas flexibles de Ender. Sí. Fíjate que lo que acabas de decir es el concepto que yo manejo desde siempre, porque así me lo dijo un día mi profesor, ¿sí? No uses las varillas de Ender. ¿Por qué razón? Porque te van a hacer o te van a permitir un movimiento. Y si te permiten movimiento, no tienes una adecuada consolidación. Entonces, ¿para qué te metes en problemas? Mejor no los uses. Y me quedé con ese concepto, ¿de acuerdo? Sin embargo, estos clavos de Ender se están rigiendo por un principio que es el principio del Obenque, que ya debo suponer que ustedes ya revisaron el sistema del Obenque, y entonces me podrán decir cómo están funcionando estos clavos. Estos clavos son de fácil colocación. ¿Por qué razón? Porque se ponen desde el extremo distal o del proximal, distal preferentemente, se hacen dos orificios laterales y se meten por esos. Bajo visión fluoroscópica se mete el clavo para que el clavo
choque contra la cortical opuesta y es cuando se hace o se genera el principio del obenque. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día a los clavos o varillas de Ender, al enclavado endomedular con varillas flexibles, así le llaman hoy, lo están reviviendo, ¿sí? Se había dejado de usar mucho tiempo precisamente por lo que tienes aquí abajo, bajas tasas de consolidación y que eso pues requería en ocasiones una reintervención, ¿de acuerdo? Y fue el momento en que tuvieron su auge las placas. Cuando dejamos de usar los clavos de Ender, se les dio auge a las placas. Hoy las placas dicen, no uses placas, mejor usa clavos endomedulares. ¿Sí? Son conceptos que vamos encontrando a medida que avanzamos en el tiempo. Adelante. Ok, sí, doctor. Ahora, también dentro del manejo de la fractura, aquí encontramos algo que se conoce como tracción de Books. Esto sobre todo es para prevenir el movimiento, ¿okay? Para mantener alineadas las extremidades, y esta extensión de la extremidad, ¿sí?, nos va a ayudar, ¿okay?, con estas fuerzas de tracción para evitar que no sé, por ejemplo, en el periodo postoperatorio se produzca una luxación o algo así, ¿no? Para mantener tracción sobre la extremidad, ¿sí?, y favorecer la adecuada consolidación. Sí, estas tracciones, hoy hay otra escuela que te dice, no uses tracciones, olvídate ya de las tracciones, mejor opéralo, ¿sí? Estas tracciones, hay muchos tipos de tracción que se usaron hace un buen tiempo y que se han ido dejando por los cambios en los implantes, ¿ok? ¿Para qué me sirvió una tracción? Ok, tenía yo que operar a 10 pacientes, obviamente no me iba a dar tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Lo metía a una tracción. Recuerden, esta tracción, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a reducir la fractura, me va a mantener la alineación, me va a disminuir la velocidad de sangrado, la velocidad de pérdida de grasa y me va a disminuir la posibilidad de embolismo graso, por la posibilidad de choque hipovolémico, con la pura tracción, con la pura alineación. Al estar traccionado el músculo, se produce un efecto analgésico. Cuando tú reduces y mantienes alineada o reducida una fractura, el dolor va a casi desaparecer. Por eso se usaban las tracciones. ¿Cuánto se ponía de peso a cada tracción? Se ponía el 10% del peso corporal del paciente. ¿De acuerdo? Hoy día casi ya no usamos estas. ¿Para qué la uso yo? Yo la uso para que me mantenga relajado al músculo. Si no lo pongo en tracción, el músculo se contrae y al momento en que yo haga la reducción en el quirófano, me va a costar mucho trabajo, tengo que hacer demasiado esfuerzo para poder hacer la reducción de mi fractura. Para eso se usaban las tracciones. Adelante. Ok. Ahora traía un caso clínico, estamos un poco sobre tiempo, pero vamos a avanzar lo más que podamos, ¿ok? Mujer de 22 años, originaria residente de la Ciudad de México, antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, diagnosticada a los 10 años, así como tuberculosis pulmonar diagnosticada. Cayó desde su propia altura por unas escaleras, empezó así su padecimiento. Inició con dolor y limitación del movimiento de la pierna del lado derecho, ¿no? Entonces ya tenemos antecedente de caída, ¿ok? Y el dolor en pierna del lado derecho, además tiene limitación de movimiento. Exploración física dirigida, encontramos miembro pélvico derecho con arcos de movilidad de cadera limitados, con dolor a nivel de trocánter mayor, así como presencia de acortamiento clínico de aproximadamente 2 centímetros y en rotación externa. A nivel de rodilla y tobillo, arcos de movilidad limitados por dolor, fuerza por grupos musculares no valorables, sensibilidad de L1 a S1 conservada y llenado capilar de 2 segundos. A la radiografía, ¿sí?, tenemos esta radiografía, ¿ok? Entonces, a nivel derecho, observamos en una radiografía AP, observamos un trazo transtrocantérico, aquí se observa, e impactación en varo de 120 grados con acortamiento, ¿no? El acortamiento que mencionan, y fragmentación del trocánter menor. Entonces, esta es la radiografía que se le hizo a la paciente. ¿Cuál fue el diagnóstico? Una fractura de cadera derecha transtrocantérica, desplazada, angulada, y se clasifica como una fractura 31
A 2.3. Y recuerden que cuando hablábamos de A, B y C, hacíamos referencia aquí al sitio. Entonces, A corresponde a los trocánteres, ¿sí? 2 corresponde, ¿sí?, al tipo de trazado, y 3 el subtipo. ¿Sí? Reciente y cerrada, lo cual se decide manejo quirúrgico. Ahora, considerando la edad de la paciente, considerando la edad y sus factores de riesgo, ¿cuál sería el manejo apropiado, adecuado, o que ustedes considerarían con esta paciente? No sé si alguien quiere. De entrada ya se decidió que es quirúrgico, ¿no? Ahora, ustedes decidirían osteosíntesis o artroplastía. Nadie te va a contestar, Adrián. Pues, a ver, continuamos, doctor, para que no se nos vaya más el tiempo. Exacto. Por la edad, si es una paciente joven, entonces realmente la osteosíntesis sería lo mejor para este paciente. Ahora, de osteosíntesis, ¿qué elegiríamos? Por el tipo de fractura y el sitio en el que se realizó transtrocanterica. En este caso, se decidió un manejo con principio biomecánico. ¿Sí? En este caso, se utilizó un clavo centromedular para fémur proximal. Entonces, aquí tenemos las radiografías, ¿sí?, del manejo. Vean, es un clavo centromedular. Encontramos aquí un tornillo deslizante, ¿sí? Entonces, vean los diferentes trazos que obtenemos, bueno, los diferentes ángulos para valorar que esté bien colocado. ¿Sí? Recuerden, la fractura fue aproximadamente en este sitio, transtrocanterica. Entonces, al ser paciente joven, se decidió este manejo. ¿Ok? Bien. Ahora, como complicaciones, ¿cuáles tenemos? Necrosis avascular, pseudoartrosis, colapso segmentario tardío, retardo de consolidación y artrosis postraumática. Más común, ¿cuál es? La necrosis avascular, de un 20 a un 85%. Entonces, de esta necrosis avascular que hay que mencionar rápidamente, ¿sí?, a nivel de resonancia magnética se observan zonas hipointensas, marcadas aquí con las flechas, aproximadamente a las 6 semanas. Si a las 6 semanas no se presenta, hay una baja probabilidad ya de que se presente esta complicación de necrosis avascular. El riesgo de necrosis avascular es mayor, ¿sí?, en un trazo proximal. O sea, mientras más proximal a la cabeza femoral sea el trazo, hay un riesgo mayor de necrosis avascular. Mientras más distal, va a haber un riesgo menor, ¿ok? Por lo tanto, la frecuencia también disminuye. La clasificación puede ser radiográfica o a través de resonancia magnética. En este caso, ¿qué observamos, sobre todo en radiografía, en la presencia de una necrosis avascular? Vean, esta es una radiografía de control postoperatorio y esta es una varias semanas después. ¿Qué se observa principalmente? La cabeza femoral aplanada, ¿ok? Pues vean, aquí tenemos una cabeza femoral, ¿sí?, con una forma adecuada, pero en la radiografía que se toma tiempo después ya se observa, ¿sí?, se ven datos de necrosis, que es una cabeza, un aplanamiento, ¿ok?, de la cabeza femoral, ¿sí?, e incluso podríamos pensar en una mala consolidación dentro de esta fractura. Y bueno, eso sería todo, doctor. Ya. No sé. Muy bien, Adrián. Gracias por tu presentación, muy interesante, muy bonita. Ok, pues Muy bien. gracias compañeros por su atención, doctor. Pues Gracias. creo que dudas, preguntas, y eso lo podemos resolver la siguiente clase, si es que todavía Claro. hay algo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Ya se fueron, Adrián. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.